Hola a todos. Bueno, en primer lugar me voy a presentar. Soy Juan Antonio Martínez, soy el director de performance de NeoGilby. NeoGilby es parte de Ogilvy and Mather y somos la pata digital de medios y orientada a performance de Ogilvy and Mather. Cuando me pidieron que hablase de performance marketing, la verdad es bueno, yo cada vez que le explico a mi madre lo que hago, al final nunca lo entiende, ¿no? Eh, y un poco venía aquí, no os voy a hablar de herramientas, no os voy a hablar de search, de afiliación o de RTV, os voy a hablar un poco de mi visión de qué es el performance marketing, de cómo está cambiando. Jorge ya nos ha dado algunos elementos que tenemos que tener en cuenta, como es el consumidor, que va a ser clave. Eh, y lo que os quiero presentar son, desde mi punto de vista, cuáles son los retos que las marcas que tienen a día de hoy por este cambio de época que mencionaba Jorge, y algún consejo desde mi modesta opinión de cómo habría que afrontarlo. Performance marketing, cuando la gente habla o cuando la industria se habla de performance marketing, se piensa en una foto como esta, en herramientas, en Google, en Search, en AdWords, en el real-time bidding, en los CPMs, en las impresiones, en la afiliación, en los dashboards, en los datos, en el Big Data, que es la palabra más usada de la historia. Pero nadie está hablando del consumidor y desde Ogilvy, y Jorge nos lo ha dicho, que al final lo de consumer centric, que también está muy sobado ya de utilizarlo, pero al final es verdad, no tiene sentido que planteemos acciones sin conocer al consumidor. Jorge nos ha hablado de algunas técnicas para conocer al consumidor, para conocer su entorno. Vanessa luego nos va a hablar de cómo en NeoGilby un poco afrontamos este problema y cómo lo integramos dentro de una estrategia de performance. El performance al final, como yo lo veo y como lo vemos en Neo, es conectar marcas y consumidores de una forma efectiva. Y esto es muy amplio, y aquí no vamos a cubrir todos los elementos que entran dentro de este tema, pero bueno, yo creo que por lo menos los más importantes. Eh, ¿Cómo me gusta representarlo? Por un lado tenemos las marcas, obviamente, trabajamos para las marcas desde el mundo de la agencia, consumidores, que vamos a hablar de cómo más tarde, de cómo conocemos a nuestro consumidor, pero el contexto es muy importante tanto para las marcas como para los consumidores. ¿Cuál es el contexto del consumidor? ¿En qué punto del funnel está? Jorge ya nos ha hablado un poco de ello, pero ¿cuál es el contexto de la marca? ¿Está preparada para dar ese paso? ¿Cómo es su marketplace? ¿Hay nuevos competidores entrando? Nosotros trabajamos en Neo mucho con marcas de moda internacionales, y hay players que están cambiando el mercado. Viene Zalando, súper agresivo, 100% digital, y rompe totalmente el mercado. Nosotros tenemos marcas con las que trabajamos que tienen productos en Zalando y Zalando los están vendiendo más baratos que ellos. Entonces, ¿qué puedes hacer contra eso, no? Entonces, hay que tenerlo en cuenta y al final, ¿dónde encontramos el verdadero performance marketing? Esa comunicación efectiva va a ser donde estamos hablando al consumidor desde la marca en el contexto, en el momento adecuado. Es decir, damos el mensaje adecuado para ese consumidor en ese momento. Cada momento al final nosotros lo vemos como una oportunidad de hacer negocio, y cada oportunidad es efímera. O sea, si no cogemos esa oportunidad, le damos al usuario, al consumidor lo que quiere y lo llevamos a la landing donde tiene más probabilidades de convertir, si es una campaña de conversión, vamos a perder esa oportunidad. Pero ¿qué pasa? Que algo ha cambiado. Llevamos hablando, lo decía antes, Jorge lo ha mencionado, algo ha cambiado y básicamente lo que ha cambiado es el consumidor. El consumidor ya no es pasivo, no está esperando que le demos el mensaje, el consumidor es mucho más activo, el consumidor es social, y sabe de su fuerza como colectividad. El consumidor, cuando compra un producto, va y lo puntúa, comenta sobre él, pero es que además tiene el poder de amplificar el rating o los comentarios de otros usuarios para ese mismo producto o marca. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de elaborar un plan de comunicación, pero a la hora de plantear cómo nos comunicamos de forma efectiva con nuestros clientes. El consumidor va muy rápido, y va igual de rápido que su vida. O sea, el consumidor está siempre conectado, está siempre hablando con otros consumidores, expresando opiniones sobre la marca, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y al final todo esto va a derivar en cómo nosotros enfocamos la estrategia para afrontar estos retos, ¿no? Y que el consumidor crea y fluye por su propio camino, bueno,
No hay barreras, no hay barreras de canales, no hay barreras de dispositivos. El multipantalla, que también se habla mucho del multipantalla, del omnichannel, os daremos algunas ideas de cómo lo afrontamos. Y de cómo el consumidor ha cambiado, básicamente quiero presentaros 3 retos y algún ejemplo más práctico de cómo desde Neo, y no solo voy a hablar de Neo, no vengo a vender mi libro, os voy a hablar de algunos competidores que también están haciendo cosas muy potentes con algunas marcas, y vamos a ver algún ejemplo práctico de cómo afrontamos alguno de estos retos. Y el primero del que os quería hablar es la omnicanalidad. Si el usuario no tiene barreras, si el usuario va muy rápido, las marcas tienen que estar con el mensaje adecuado allí donde está el consumidor. Eso significa estar en todos los dispositivos, eso significa estar en todos los momentos y con el mensaje adecuado. Retos a nivel de tracking, de datos, de cómo seguimos a ese usuario, obviamente eso es un reto que a día de hoy tampoco está solucionado y eso todos tenemos que ser conscientes del seguimiento del usuario a través de diferentes dispositivos y canales. No es un tema cerrado, se han hecho avances y seguramente en los próximos meses y años veremos más avances, pero no es un tema que esté cerrado. Y bueno, os presento aquí un ejemplo que ha hecho iProspect. iProspect es una agencia con competencia nuestra. ¿Podéis subir un poquito, por favor? My name is Nicole Mills. I'm the Senior Digital Marketing Manager for e-commerce at Adidas America. My name is Carrie Smith, and I am the Director of Mobility at iProspect, based here in New York City. When it comes to measuring mobile, if we were to look at a one-to-one response or a one-to-one measurement of what our media budget is driving on our mobile site, we're missing a big part of that picture. As performance marketers, a lot of the time we look at direct response. And what mobile is requiring us to do is redefine direct response. We're just noticing that a lot of people were finding stores using their device. So the central goals were for Adidas and iProspect to sort of come together and figure out a methodology to measure consumers on mobile devices coming into retail and purchasing product. When we worked with Adidas to figure out what this equation should be, we used a lot of their internal data. We were able to then apply that 1 in every 5 store locator clicks would result in a visit to a store. Based on that, we knew 13% of in-store visits would result in a purchase, and that average order value in-store was about $71. Because we knew that 1 person out of 5 every store locator clicks would actually go into store, it indicated a higher level of intent. So we applied a 20% conversion rate with an average order value of $80. After we ran a couple of tests, we were able to identify that every store locator click was then worth $3.20 for the brand. Once we applied this equation, we found a 680% incremental lift in ROI. Before, all we would be able to track was if someone made a conversion in the e-commerce channel. After this case study, we now can apply some of these assumptions to then net a positive ROI. At Adidas, it was like, aha, we can play in this space. Además de convertir a la chica de Díaz en una persona muy feliz, como he visto al final, es un muy buen ejemplo de iProspect Estados Unidos, de cómo van un poco más allá y no ven el móvil como una fuente más de tráfico, que evalúan de la misma forma que otras fuentes de tráfico, es decir, cuántos clics y cuánta inversión he hecho en campañas de mobile y cuál ha sido el retorno de esa campaña, sino que van un poco más allá y repiensan el verdadero rol del mobile dentro de la campaña y dentro de la experiencia de la marca con el consumidor. Y es justo lo que han hecho. El mobile, y como os he dicho, desde Neo trabajamos con muchas empresas de moda, es un facilitador de la experiencia en la tienda. Y por lo tanto tiene una influencia muy grande en las ventas que al final se hacen en la tienda o en el e-commerce, pero ha habido una influencia muy grande del mobile. Y lo que os decía, el reto básicamente está en el tracking, cómo medimos eso y cómo le damos el valor adecuado a mobile. Este es un ejercicio de atribución muy interesante en el que realmente ven y son capaces de medir o estimar la influencia que tiene para el mobile dentro de clientes que van a la tienda y luego esos clientes cuánto compran, cómo compran.
para redefinir la atribución y la medición para evaluar básicamente el rendimiento de esa campaña de mobile. Entonces aquí hablamos de que los KPIs, Jorge ya nos ha dicho que los KPIs son muy importantes, los objetivos. Trabajando en performance sin briefing y sin un KPI claro es imposible trabajar. Nosotros vemos a diario, desafortunadamente, campañas que salen muy mal, pero es que, y perdona la expresión, se parieron muy mal. O sea, si no hay un briefing claro y no hay un KPI claro, es imposible que una campaña salga bien, porque al final no te vas a medir contra la métrica adecuada. En este ejemplo concreto nos daba una conversión de más 20% que está muy bien, entonces realmente tiene un impacto. El otro reto que me gustaría comentaros es la relevancia. El cliente es más exigente y quiere experiencias únicas en cada uno de esos momentos que interactúa con la marca, y eso significa dar el mensaje adecuado en el momento adecuado y en el contexto adecuado, el dispositivo, pantalla, llamarlo como queráis. El cliente no quiere interrupciones, entonces el reto va a estar en cómo alineamos todos esos mensajes a lo largo del tiempo y en los dispositivos. Y os voy a presentar dos casos de clientes de Neo aquí en España. Uno es una hotelera de aquí de la isla y el otro es una empresa de moda que bueno, son estos clientes que muchas veces te dejan hacer cosas que con otros clientes no te dejan. Y es muy gratificante desde el punto de vista de la agencia el poder llegar a hacer cosas que realmente a nosotros nos motivan porque van en línea con lo que creemos y con lo que les vendemos cuando vamos a un pitch a venderle algo al cliente. Pero luego también vemos que tiene resultados para ellos, entonces es muy gratificador ver esto. El primero es Iberostar, hotelera de la isla. Tienen básicamente hoteles en las Baleares, Canarias y Caribe. Y el reto aquí era una promoción de verano, una campaña concreta. Y había 11 destinos distintos, ahí donde tiene Iberostar, tiene hoteles. Había 7 promociones diferentes, pues viaja gratis con los niños, regalo seguro, bueno, había diferente valor que se le daba al cliente si reservaba online. Y estas campañas las íbamos a lanzar a través de display, en diferentes formatos, diferentes sites, con lo que había que hacer bastantes adaptaciones. Y el reto era un poco, ¿cómo hacemos esto? Tradicionalmente le dirías al diseñador, oye, necesito 693 adaptaciones, es decir, todas las ofertas con destinos, con tamaños posibles. O tienes ahí a un diseñador trabajando una semana y te cuesta un pico, o empiezas a pensar cómo puedo optimizar este proceso, ¿no? Y es un poco en lo que estamos. Lo que conseguimos es a través de la creatividad dinámica que básicamente tenemos, por un lado, un inventario de todos los hoteles que tiene Iberostar, por otro lado, todas las promociones que queremos lanzar en esa campaña, y tenemos información de navegación del usuario, en qué ha expresado el usuario que está interesado a través de su navegación, a través de su interacción con nuestras campañas. Y con lo que conseguimos con la creatividad dinámica es, en el momento en que se sirve la impresión del banner, es montar la creatividad con el mensaje adecuado, la promo, con el hotel que ya había visitado el cliente en nuestro site, en el site de Iberostar, con lo que el banner, el impacto publicitario es muchísimo más relevante. ¿Qué conseguimos con esto? Básicamente esta campaña, comparada con campañas similares sin creatividad dinámica, consiguió un incremento del ROI del 38% y una reducción del CPA del 42%. Y eso sin contar el ahorro en costes de producción de los banners y la velocidad de implementación de la campaña, el time to market que le llamamos muchas veces, de que la siguiente campaña es prácticamente inmediata porque es actualizar las piezas, las promos, y estas live no hace falta un periodo de adaptaciones. El otro ejemplo que os quería dar es de Search, de SEM, básicamente. Es un cliente de moda, de retail puramente online, un cliente francés, con campañas en España, y básicamente nosotros a principios de 2012 ganamos la cuenta y desde Neo, como trabajamos con nuestros clientes normalmente, primero se hace una auditoría, se plantean mejoras, se evalúa el impacto de estas mejoras y se prioriza.
La cuenta estaba hecha unos zorros, también lo tengo que decir. O sea, esto que os voy a contar de la estructura relevante está muy bien, pero la cuenta estaba hecha unos zorros, o sea, que era fácil también tener estos incrementos. Pero básicamente en Neo tenemos una metodología que se llama Lexicon, compartida en todo el mundo. Y lo que hicimos básicamente es mapear todas las categorías de producto que tenía la Reduct, cómo mapeamos eso en una campaña de SEM, Keyword Research, cómo organizamos los grupos de palabras, qué anuncios les ponemos y contra qué landings. Al final es encontrar relevancia entre la búsqueda del usuario, el anuncio que se le muestra en Google y la página de aterrizaje. Y en la gráfica podéis ver con la nueva estructura el incremento en CTR, el click-through rate y el coste por clic. Básicamente conseguimos un más 200% de CTR y un menos 30% de CPC, que está genial, pero que no es relevante para el cliente. Lo que era relevante para el cliente es que conseguimos un 140 más por ciento de ventas y un aumento del ROI del 93. Entonces, estos son claros ejemplos de que si le das al usuario lo que quiere en el momento que quiere, el usuario responde y en este caso era la compra. Y el tercer reto de los que os quería hablar es la velocidad. El usuario de hoy, que ha cambiado, es impaciente, quiere respuestas aquí y ahora, y nuestras acciones tienen que ser igual de veloces que el usuario. Y aquí os voy a presentar un producto de Google que da respuesta a esto. Básicamente se llama Search to Display Retargeting y se basa en que cuando un cliente hace una búsqueda y clica en uno de nuestros anuncios, por ejemplo, coches a radio control, llega a nuestro site, por cualquier motivo abandona el site, no compra, eso nos pasa mucho, desgraciadamente, y cuando se sale del site podemos reimpactarle en otros, pues sale y lee las noticias y le reimpactamos con una impresión publicitaria. ¿Cuál es la diferencia de esto con el retargeting o el remarketing habitual? Básicamente somos capaces de saber exactamente en qué búsqueda ese usuario ha hecho un clic. Y eso nos da mucha información. O sea, no es lo mismo saber que un usuario ha ido, por ejemplo, en el caso de Iberostar, a la página de hoteles en Mallorca, que haya clicado en hoteles en Mallorca Golf, hoteles en Mallorca Spa, hoteles en Mallorca, lo que sea. Eso nos da mucha información y la impresión publicitaria en el banner después de que haya salido de la web va a ser mucho más relevante y lo podemos redirigir a una página mucho más relevante. No os quiero vender tampoco Google, os presento también otra tecnología que es de Kensho, que es uno de los competidores de Google en la parte de Search, que básicamente hacen exactamente lo mismo, pero con Facebook. A través de clics en buscadores, hacen un match de esa gente que ha hecho clic en determinadas palabras o anuncios, los encuentran en Facebook y en Facebook les puede retargetear con anuncios muy relacionados con lo que hayan buscado. Y además una de las cosas muy potentes que tiene Facebook, la plataforma publicitaria, es que no solo impactas a esa gente, sino a gemelos de esos usuarios, con lo que el reach de la campaña aumenta en un segmento mucho más relevante. Los resultados para un cliente de retail básicamente fue el más 20% en revenue, un ROI del más 110. Entonces aquí hay obviamente un componente de eficiencia. Estos retos a veces pueden sonar a ciencia ficción, ya os digo que hay elementos en los que no estamos, hay un ejercicio de suposición muy grande, sobre todo en lo que se refiere al multipantalla, pero no es imposible y hemos visto ejemplos de cómo en determinados aspectos ya estamos haciendo cosas. Y os quería presentar, bueno, cuál es mi visión, 3 pinceladas de lo que tendría que tener una empresa, una marca, para afrontar estos retos en el mundo digital, ¿no? Y básicamente el primero es tener un plan. Y el tener un plan, bueno, siempre nos vienen muchas marcas con la misma mentalidad, quieren hacer cosas en digital, pero tienen la misma mentalidad de cuando no están en digital. Y entonces no va a funcionar. Y eso, y los quiero presentar 3 cosas que para mí son importantes. Desde el mundo de la empresa, de la agencia, perdón, vemos muchas marcas diferentes, unas lo hacen muy bien, otras lo hacen no tan bien. Y os voy a basado en esa experiencia qué es importante para mí. Y lo más importante es esto, o sea, es de cajón, pero es que nos encontramos
prácticamente a diario con esto, que desde arriba no se quiere salir de la zona de confort. Entonces, así es imposible, y lo decía Einstein también, loco es el que pretende hacer cosas diferentes haciendo lo mismo, ¿no? Es un poco refraseando lo que decía Jorge. Súper importante, apuesta por parte del management de ser más digital, cambiar las cosas, apostar por una cultura de los datos, ser mucho más rápidos, adaptar las estructuras de la empresa a este nuevo consumidor. Y luego lo vamos a ver, el consumidor es único y no puede ser que desde el departamento de branding, de marketing y desde el e-commerce le esté impactando de forma diferente sin alineación de mensajes, porque es que el impacto es negativo, es que no es que no sumen, es que es negativo. Y una de las cosas más importantes, el tema de los datos, es encontrar aquellos puntos en la organización donde se generan datos que se pueden transformar en información, que se pueden transformar en insights y esos insights en acciones. No me gusta la palabra Big Data porque está sobreutilizada y muy mal utilizada. Esta es una infografía de uno de nuestros nuevos clientes, IBM, que algo saben de datos. Y básicamente lo que nos dice es que los líderes sí ven Analytics como una fuente clave de inteligencia y de valor para sus negocios. Que lo vean ya es muy positivo, lo entienden. Otra cosa es cómo llevan eso a la práctica, ¿no? Que ahí yo creo que el porcentaje sería muchísimo más bajo. Pero aquí la clave está en detectar esos puntos donde la empresa es rica en datos y cómo transformamos esos datos en insights y en acciones. Os traigo un par de ejemplos de cómo lo hacemos en Neo. Esto es un dashboard de datos que al final queremos los datos que generen valor, que generen insights. Eso es de la plataforma Dandas, que lo utilizamos para dashboard de nuestros clientes. Y esto va un poco más allá y es cómo los datos y la manipulación y el uso de esos datos ayudan en la toma de decisiones. Esto es básicamente, si tuviésemos un euro disponible en inversión publicitaria, ¿dónde lo invertiríamos, ¿no? Desde NEO hemos trabajado en modelos de atribución, en algoritmos, y esto es un ejemplo de una plataforma que básicamente nos dice si aumentamos la inversión en afiliación, en branded page search o en otros medios, cuál es el impacto, la predicción de resultados, ¿no? Al final es tomar decisiones de forma más informada. Y la ruptura de silos, os hablaba antes de marketing y de ventas. Eso es algo que yo diría que mis clientes, el 90% de mis clientes tienen separado el departamento de marketing, el departamento de ventas y además no se quieren hablar. Y la verdad es que eso es bastante frustrante, incluso en clientes donde gestionamos nosotros la inversión publicitaria de unos y de otros. Nosotros hacemos una labor muy importante e intentamos el que se unan, pero es que muchas veces no hay ni siquiera la voluntad, porque hay peleas internas de políticas, de pelea de presupuestos, etcétera. Entonces, es muy complicado, siendo el consumidor uno, el realizar una comunicación efectiva que al final acabe en una venta, si el objetivo son ventas, si no rompemos los silos y nos unimos. Y esto para mí personalmente probablemente es lo más importante de hoy. Es un reto que tienen las marcas, pero que también tenemos en las agencias, viendo la agencia como una marca, ¿no? Es la captación y retención del talento. Nosotros siempre en Neo decimos que las empresas las hacen las personas, y si no tienen las personas adecuadas es muy difícil hacer esto. Y hay que retener a las personas, hay que motivarlas, y esto es clave para llegar a esa comunicación efectiva con el cliente. Y no solo internamente, rodearte de talento a través de partners es imprescindible. Y eso también requiere un cambio de cómo vemos a nuestros proveedores. Nosotros diferenciamos entre proveedores y partners. Todos son proveedores, pero los partners son estratégicos. Entonces, una empresa debería hacer ese ejercicio, evaluar cuáles son mis partners, cuáles son mis proveedores, que puedo cambiar uno por otro, pero el partner es estratégico y así tiene que verse. Y por último me gustaría hablar de zombies, y esto tiene que ver con el inconformismo. No sé si habéis visto esta peli de Brad Pitt, bastante mala por cierto, pero básicamente los zombies invaden el planeta
y es por efecto de un virus que contagia a los humanos y los convierte en zombies, ¿no? ¿Qué pasa? Que en Israel, por lo que sea, tienen como un método que dicen cuando 9 personas están de acuerdo en algo, la 10ª persona tiene que encontrar motivos para defender la opción contraria. Y en este caso concreto de la peli, interceptaron una comunicación de India, donde se hablaba de zombies. Nadie en el mundo le dio credibilidad porque hablaba de zombies, no tenía mucho sentido, y en Israel hubo esa 10ª persona que tuvo que encontrar motivos para defender la teoría de los zombies. Investigando, investigando, llegó y encontró que había un virus que se propagaba desde India, que infectaba a los humanos y los convertía en zombies. ¿Qué hizo Israel? Se fortificó, se aisló del resto del mundo y fue pues, el único país que sobrevivió a la invasión zombie. ¿Todo esto para qué? Básicamente para mí el inconformismo, el tener personas en tu organización que constantemente se replantean lo que es imposible, esa es la gente que al final tira del carro de la organización y son los que te hacen avanzar. Y para acabar, y de resumen, performance marketing para mí son marcas y consumidores conectados de una forma efectiva. Muchas gracias.